Buenas tardes, hermanos. Pues hemos estado tocando estos temas todo el mes, ¿verdad? Acerca de, ¿se acuerdan ustedes qué es lo que hemos estado viendo todo este mes? El mes de la Reforma. Hemos estado viendo tres postulados, tres principios básicos de la Reforma. ¿Cuáles son? Solo la fe, solo la gracia, solo la escritura. Solo la escritura es el que hoy nos toca, sí. Y pues después del tema, de estos temas del mes y tan teológicos que hemos estado escuchando, y el tema del domingo especialmente, que basado tanto en Romanos, ¿se acuerdan ustedes del sermón de la semana pasada? Fue altamente teológico el que escuchamos, porque definitivamente Romanos es altamente teológico. Y en la historia esta de cómo Lutero da con cómo descubre la verdad de la justificación, siempre se habla acerca de que se encuentra con Romanos, ¿no? Y se encuentra con Habacuc, y ahí es donde comienza toda su reflexión y tantas cosas. Bueno, pues fue un poco difícil, todo este previo se los digo, porque fue un poco difícil para mí, después de tantas cosas buenas de este mes que hemos escuchado, decía yo, bueno, pues, ¿qué voy a decirles a mis hermanos? Yo sé que tengo un tema muy importante que es sola escritura, yo sé que es muy, muy bueno, pero no me decidía. Había varios pasajes que me tentaban. Estaba Habacuc, estaba desde luego Romanos, estaban otros pasajes como el Salmo inclusive que acabamos de leer, más bien el Salmo 119, y había varios pasajes, pero por fin me decidí en uno, porque finalmente me doy cuenta que no hay mejor mensaje y mejor palabra de Dios que la que Dios nos expresó por medio de su Hijo, ¿verdad? Así nos dice Hebreos. Ese era otro que era muy tentador para mí, Hebreos 1. ¿Se acuerdan que dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, nos ha hablado ahora por el Hijo? Pues por el Hijo es que vamos a empezar hoy. ¿Qué les parece? Y entonces pues les voy a pedir por favor que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Capítulo 5, y leemos de los versículos 30 al 47. De pie, por favor, y lo hacemos de una manera alternada. Juan, capítulo 5, versículos desde el 30 al 47. Y comienzo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniese con otro nombre, a él les recibiréis. ¿Cómo
¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo soy avisado delante del Padre. Hay quien nos acusa. Moisés, y tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, juntos. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Señor, te ruego en esta tarde que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues les decía yo, hermanos, que había decidido leer este pasaje. Pero antes les quiero decir que sola Escritura, como uno de los 3 principios básicos de la Reforma protestante, desde luego, hemos estado viendo todo este mes los acercamientos teológicos que hemos heredado de este movimiento que nos identifica con el seudónimo de protestantes. Un legado más de esta herencia reformada en el postulado de la iglesia reformada, siempre reformándose, el cual está vinculado estrictamente a la lectura, relectura, interpretación y pertinencia de la palabra. Y digo esto de lectura, relectura, porque son pasos que tenemos que dar siempre que queremos acercarnos con un poquito de respeto a la palabra. No podemos nunca hacer una relectura si no ha habido previamente una lectura inocente, como les llaman algunas personas muy especialistas, ¿no? Como llegamos la primera vez a la palabra es con la lectura inocente, pero ya cuando tenemos un poco de herramientas, que ustedes saben que el comentario, por ejemplo, ¿qué otras herramientas empezamos a utilizar? Algunos libros que nos hablan acerca de la forma en que se vivía antiguamente, para no meterme en cuestiones de exégesis y de cosas así, porque no es necesario que todo el mundo lo haga, aunque haya sacerdocio universal, pero es un poquito de herramientas con las que se puede uno acercar y hacer una relectura del pasaje. Entonces empezamos a encontrar la interpretación y podemos pensar en la pertinencia del texto para nuestros días, si esa palabra que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, siendo Dios el creador del universo, por el cual todas las cosas subsisten, quien es autor de su palabra, podemos verlo a la distancia y descubrir cómo Él mismo se ha encargado de ir descubriéndose ante el mundo por medio de ella. Comentaba yo unos días pasados a algunas personas, que algunas están aquí presentes, que a Dios no lo conocemos en cuanto empezamos a abrir la Biblia, ¿verdad? En el Génesis, no lo conocemos completo. Conocemos que es una parte, que es creador, por ejemplo. Pero conforme vamos adentrándonos en la lectura de su palabra, entonces nos vamos dando cuenta de otras características de Dios. De tal forma que comenzamos realmente a percibir cuál es esa personalidad de Dios. Y nos vamos dando cuenta que es de muchas formas. Puede ser un Dios muy, muy fuerte, ¿no? También puede ser un Dios que es fuerte, lo hemos visto así en muchas partes del Antiguo Testamento, inclusive con los profetas. Pero puede ser un Dios también muy benigno, muy misericordioso. En fin, vamos conociendo de esa manera y vamos descubriendo el rostro de Dios a través de la historia, el carácter y personalidad de Dios, queriendo siempre acercarse a su creación por diferentes medios y de muchas maneras, a fin de compartirnos su esencia, que es el amor, y de acercarnos a Él. No obstante, el hombre también a través de la historia nos ha demostrado cuán cíclico puede ser, puesto que no pareciera que han pasado siglos y hemos avanzado tanto en tecnología, viajes interespaciales, avances científicos, en fin,
Los problemas de dominación y destrucción de la humanidad siguen siendo los mismos, o no sé si debiera decir peores, no sé. Una parte de Eclesiastés me limita para decirlo, porque se acuerdan ustedes ese pasaje donde dice que nunca hablaremos con sabiduría si decimos que tiempos pasados han sido mejores. Así es que no debo decir eso. Hoy día es menester que recuperemos el rostro de Dios, que a través de su palabra podemos conocer. Siempre que las estructuras religiosas nos lo esconden, es necesaria una reforma. Una vez más, cuando las estructuras clericales nos quieren decir que el rostro de Dios solamente es enjuiciador, es necesaria una reforma. Y uno de los postulados más bellos de la reforma, pienso yo, es la centralidad de la palabra. Cuando la palabra, la sola escritura, tiene el centro, no nada más en el culto, sino en nuestras vidas, entonces estamos realmente siendo reformados. Y este postulado acerca de que la centralidad de la palabra debe estar en todos los aspectos, nos lleva a pensar en que tenemos que también entender un postulado que hemos olvidado mucho. Un postulado que yo cada vez que escucho hablar de la reforma, no escucho, no nada más aquí, en ninguna iglesia ya se insiste mucho en ese postulado, que es iglesia reformada, siempre reformándose. ¿Sí lo han escuchado ese postulado? Es un postulado también de la reforma, herencia de la reforma protestante, pero como les repito, las estructuras clericales de pronto también pareciera que comienzan a quererse repetir por esto que el hombre es cíclico. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí tantito y vamos a empezar a explorar un poquito en la palabra. Ustedes tienen ahí Juan 5, ¿verdad? Y leímos nada más los últimos versículos, pero Juan 5 comienza platicándonos acerca de una situación que está viviendo allí Jesús. ¿Qué situación es? Resulta que una vez más Jesús comienza a tener problemas. Ahí hay un evento que es muy conocido de nosotros, ¿no? El paralítico de Betesda, lo conocemos. Nos habla acerca de que Jesús va a una fiesta de los judíos, ni siquiera nos menciona qué tipo de fiesta es. Y sube una vez más a Jerusalén, porque ya venía de Galilea. Y entonces nos habla acerca de que allí hay una puerta que tiene, una puerta de las ovejas, dice que hay un estanque llamado en hebreo Betesda, y el cual tiene 5 pórticos. Y allí hay un hombre muy especial, que no tan fácilmente cualquier persona lo notaría. Pero aquí es donde comenzamos nosotros a descubrir a ese Jesús que es la palabra viviente de Dios. Lo comenzamos a descubrir en una acción muy específica. ¿Qué es lo que hace Jesús? Primero lo ve. Imagínense ustedes que es un hombre que está ahí tirado, que no puede caminar, dice que está recostado sobre su lado, y toda la gente ahí tenían un pensamiento mágico, como muchas culturas tenemos pensamientos mágicos, muy religiosos, ¿no? Aquí mucho escuchamos acerca de que se van a las agüitas de allá de no sé dónde. ¿De dónde? Perdón, escucha. De Querétaro, ¿cierto? Ahí es donde he escuchado que van a las agüitas de Querétaro, o que mucha gente va a bailar a Chalma, o que no sé qué tanto. Pero ese pensamiento mágico también predominaba aquí con estas personas. Porque ustedes creen que realmente que bajaba el ángel. Juan lo está platicando, se lo está platicando a las personas porque era
la idea de todo el mundo. Eso era una creencia muy común. Pero en realidad, ¿creen ustedes que bajaba el ángel y movía el agua y el estanque? Pues no, eso no era así. Lo estaba, por eso les digo que cuando ya venimos a la Biblia con otras herramientas y nos damos cuenta que ahí hay una cuestión cultural, desde luego que no, pero tenían una gran fe. Eso sí tenían una gran fe. Y entonces había 5 pórticos y cuando veían que se movía el agua, ¿sí? Porque a lo mejor hasta eran aguas termales, no sé, tenían cierto movimiento, entonces la gente corría. Jesús se da cuenta a lo lejos, ¿sí? Porque yo estoy segura que no estaba cerquita de él. ¿O ustedes creen que sí, habiendo tanta multitud? Se da cuenta a lo lejos que todo el mundo camina y se va rápido a meter al agua a ver quién ganaba la salud. Pero este hombre nunca iba a poder llegar. Y entonces Jesús se le acerca porque primero lo ve. ¿Y qué pasa en Jesús? Algo bien característico de él. Se compadece de él. Se da cuenta que nunca lo iba a lograr. Y entonces se acerca a él y le pregunta si quiere ser sano. Ay, pero qué pregunta de Jesús. O sea, ¿no era obvio que eso es lo que él quería? ¿No era obvio que por eso él estaba allí, este pobre hombre batallando? Me imagino con mucho susto de que la multitud lo quisiera o lo pudiera pisar. ¿No era obvio eso? ¿Porque ustedes creen que Jesús no se estaba dando cuenta que él quería ser sano? ¿Por qué se lo habrá preguntado? Porque Jesús, exactamente, Jesús siempre respeta la personalidad. O sea, esa es una característica grande de Jesús. Siempre vemos este tipo de acciones constantes en él. Jesús por eso le pregunta, oye, ¿quieres ser sano? ¿Y qué dice el hombre? Ustedes lo tienen ahí en su pasaje. Yo ahorita ya no lo tengo. Yo ya estoy aquí con mis notas. Que no hay nadie, sí, pero fíjense la respuesta. El hombre ni siquiera le dice inmediatamente, sí, Señor, porque él no sabía quién era Jesús. Él no estaba esperando en ese momento nada de Jesús. ¿Se dan cuenta ustedes cuál fue la respuesta? Sí, Señor, pero no tengo quien me ayude a llegar. O sea, su fe no estaba en ese momento en Jesús, si es lo que ustedes estaban pensando. No, su fe de este hombre en ese momento estaba en la creencia que él tenía de llegar a ese estanque, ¿sí? Y Jesús, claro que se da cuenta de eso, no se ofendió, por cierto, no se ofendió para nada, sino que él estaba convencido de que ese hombre sí quería ser sano y que ese hombre le estaba respondiendo simple y sencillamente con la verdad. Sí quería, pero no podía llegar a ese lugar. Entonces, Jesús lo sana. Jesús le dice, pues levántate. Toma tu camilla, ¿verdad? ¿Cómo le llama ahí? Tu lecho. Y vete a tu casa. El hombre inmediatamente se levanta. Él obedeció en ese momento y dijo, yo aquí aprovecho la oportunidad. Bueno, sabemos perfectamente la reacción, la historia, pero a lo que voy es lo que sucede después, que ahí es donde quiero aterrizar un poquito, porque dense cuenta que Jesús estaba viviendo en ese momento exactamente en un tipo de estructura de la que hablábamos en un principio, cuando las estructuras clericales, cuando las estructuras religiosas se cierran, ¿en qué se convierten? En estructuras de muerte y no en estructuras de vida. Cuando las estructuras religiosas se convierten en algo tan santo, o simplemente el hecho de que la religión se convierta en estructura, ya estamos empezando a tener problemas en la sociedad. Y en este tipo de sociedad estaba Jesús. Jesús sabía perfectamente, estaba provocando la situación porque sabía perfectamente que iba a haber consecuencias de lo que él estaba haciendo, porque lo estaba haciendo en día de reposo. Y fíjense que había
algo que no era solo escritura en los judíos de ese tiempo, algo que les regía muy, pero muy bien en todas las cosas que hacían. Se llamaba la Mishnah. ¿Han escuchado ustedes de la Mishnah? Algo parecido a decir la tradición. La Mishnah era o es, hasta la fecha, tienen ahora hasta parte otra, la explicación de la ley. Era la explicación. O sea, ahí sí les explicaba exactamente cada cosa del Deuteronomio, cómo lo tenían que estar haciendo. Por ejemplo, si alguien cargaba una silla más de 4 kilómetros, pues ya era trabajar. Y entonces, ¿qué hacían algunos? Bueno, pues me siento cada 4 kilómetros y entonces me espero un rato a que descanse yo y vuelvo. De ese tipo de cosas, con muchas más se las habían ingeniado a partir de lo que la Mishnah les explicaba, para que ellos no incurrieran en pecado y para que ellos pudieran de esa forma también hacer sus trampitas a la ley, porque ustedes saben que tenían muchas. Tenían, vamos a llamarle atajos, para no decirles tramposos. Entonces, Jesús sabía perfectamente que cuando le estaba diciendo a este hombre que agarrara su lecho y se fuera, inmediatamente los fariseos y los sacerdotes se iban a dar cuenta que estaba violando la ley, porque acuérdense que ellos andaban vigilando las calles. Ellos andaban, y peor, ¿a dónde se fue este hombre? ¿Ya vieron a dónde se fue? Él se fue al templo, se iba tan contento, quería dar gracias a Dios, ahí es donde se los encontró. Y entonces ellos le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Lo conocían? Pues ¿cuántos años tenía enfermo? 38 años, era un hombre bastante conocido en el pueblo, no eran las grandes ciudades que hoy tenemos, donde somos tan impersonales. No, sí lo conocían. Y le preguntan, ¿qué pasó? Pues alguien me sanó. ¿Y quién te sanó? Pues él no sabía en ese momento. Realmente él estaba ajeno a la situación y no estaba pensando en hacerle tampoco un daño a Jesús cuando les dijo a ellos quién había sido. Simple y sencillamente me imagino que quiso como que recomendar a Jesús. Pues eso les molestó mucho a los fariseos, ¿verdad? Porque inmediatamente vinieron con Jesús y le dijeron que cómo es posible que hiciera eso en día de reposo. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Ya lo vieron ahí en su Biblia? Ellos se enojan. ¿Y cómo les contestó Jesús? Mi Padre trabaja, yo también trabajo. Sí, porque ellos tomaban como trabajo el hecho de que él hubiera cargado su camilla. Y a Jesús eso no le interesó. Jesús simple y sencillamente en ese momento les dice, pues si mi Padre trabaja, ¿saben qué? Yo también trabajo. Y no hay aquí ningún tipo de problema para mí, porque simple y sencillamente sé perfectamente que estoy haciendo lo correcto. Hermanos, fíjense que muchas ocasiones este es el problema de la iglesia, de la estructura religiosa, vamos a decirlo así. Porque estos hombres habían recibido la ley de parte de Dios. La ley había sido con el fin de dirigirles, de cuidarles, de ayudarles. Dios nunca les dio la ley para destruirles. Al contrario, cuando Dios les dio la ley, sobre todo en el desierto, inclusive leyes de higiene que hubo, si ustedes un día leen el Levítico, con detenimiento se van a dar cuenta cuántas cosas Dios les cuidaba, de cuántas cosas les protegió. Las leyes de salud que hubo ahí. Cuando Dios les dio esa ley, no era para perjudicarles, en ningún momento. Jesús, es más, yo creo que ni siquiera era por arbitrariedad que quería llevarles la contra, porque esa no era la intención de Jesús. Jesús no estaba provocando el problema simple y sencillamente porque fuera un reaccionario. No, Jesús sabía que tenía poco tiempo y que a eso había venido, tenía perfectamente clara su misión, sabía que el reino de Dios allí estaba, tenía él que fundarlo y entonces por eso estaba provocando las situaciones
ahí donde sabía que era difícil, donde sabía que si tocaba tantito iba a haber inmediatamente una reacción, ¿no? Y él sabía, Jesús con esa intención lo estaba haciendo. Y definitivamente yo pienso que Jesús sí era un revolucionario, desde luego, pero él quería terminar con ese tipo de estructura religiosa que ya estaba gastada, que esa estructura religiosa ya no estaba dando ningún tipo de oportunidad a ninguna persona, porque si era a un hombre, se enojaban, si era a una mujer, se enojaban, si era a unos niños, se enojaban. O sea, ellos estaban cuidando más el día que a la persona. El propósito se había perdido en esa estructura religiosa. Entonces, vean ustedes que a través del tiempo, Dios nos está dando señales desde el principio que Él tenía un propósito al dar esta palabra. Y vean que conforme pasa el tiempo, una vez más nos encontramos que las estructuras eclesiásticas quieren esconder el rostro de Dios. Ese rostro de Dios que es amoroso, compasivo, ese rostro de Dios que es acogedor. Y siempre que estas estructuras eclesiásticas quieren esconder el rostro de Dios, es necesaria una reforma. Vamos ahora a recordar esa época donde Lutero se encuentra en una época muy similar. La decadencia del feudalismo medieval, donde la iglesia había caído en la corrupción de controlar la verdad y había hecho alianzas con los príncipes que tienen intereses, digamos, intereses de dominación. Imagínense, estamos hablando cuando Lutero comienza con toda esta vorágine de eventos, estamos hablando de 1517. Y nosotros fuimos descubiertos aquí en América en 1492. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? O sea, tiempo después fue la Reforma, pero toda Europa, en esa época, estaban ellos ocupadísimos en querer conquistar las tierras, las más que se pudieran, ¿sí? Así es que ellos estaban muy ocupados y estaban haciendo alianzas y estaban necesitando dinero, y ya les había llegado el oro de aquí, por cierto, ¿verdad? Ya se había hablado mucho acerca de Fernando VII, que fue el que en esa época hizo todo esto del patrocinio para Cristóbal Colón, por ejemplo. Bueno, todo ese tipo de eventos estaban sucediendo por allá en el viejo mundo, y pues Lutero sabía perfectamente que había alianzas allí de estos príncipes con todo el mundo y con la religión. Con la religión sabía perfectamente Lutero esto. Y entonces, les decía yo, ellos habían caído en la corrupción de controlar la verdad y habían hecho alianzas con los príncipes que tienen intereses, digamos que de dominación. Sabemos ya mucho sobre la venta de indulgencias para la compra de la salvación. También que con ese dinero se construía la Basílica de San Pedro, ¿no? Ya sabemos y hemos oído mucho ya acerca de todos los eslogans que había sobre la venta de indulgencias. Así es que no voy a abundar ahorita en esto. Lutero era un monje agustino que enseñaba teología, por cierto, en la Universidad de Wittenberg. Desde la cátedra, él también aprendió y comenzó a profundizar en la escritura. O sea, lo que le pasa siempre a uno cuando enseña, uno aprende más ese día o ese tiempo. Lutero daba cátedra y mientras más reflexionaba en la palabra, más estaba aprendiendo, porque él era un monje. Él tenía totalmente aprendido todo lo que allí querían que él repitiera. Pero entonces, como Jesús decía aquí en el versículo 39, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Eso era algo muy bueno. Así es que Lutero se da cuenta de todo esto, y un día, 31 de octubre
de 1517, va a la capilla de Wittenberg y allí clava, porque literalmente así dice la historia, clava sus 95 tesis, donde él comienza a exponer todas las cosas con las cuales él dio en su reflexión teológica. Todas las preguntas que comienza a hacerle a Roma y todas las cosas que él descubrió allí en Habacuc, allí en Romanos. Y Lutero comienza a hablar acerca del descubrimiento de ese rostro de Dios, el cual es revelado a través de su palabra. Y comienza a hablar de cuán amoroso, perdonador, acogedor es, y se compara con un padre o una madre protegiendo a sus hijos, y aún más, un Dios que otorgaba salvación gratuita, especialmente en el libro de Romanos, les decía yo. Un hombre que proclamó la libertad aprendiendo precisamente de Jesús, quien liberaba a un hombre de manera integral, pues le sanaba y le perdonaba también, y sin que le costara nada. Para Lutero eso fue un gran descubrimiento. Por eso es que él comenzó a elaborar tantas cosas. Bien decía José Martí, ¿se acuerdan de este hombre, de este libertador de tantos países? Decía él que todo aquel que cree en la libertad debía tener en su casa un retrato de Lutero como símbolo de ella. Así es que después de todo ese legado, de toda esa problemática a la que Lutero se tiene que enfrentar, todavía en 1521, y me gustó que allí en su boletín, por cierto, traía en la editorial algo sobre eso, cuando él se va a la dichosa dieta de Worms. ¿Se acuerdan ustedes de esa dieta de Worms? Martín Lutero declaró que su conciencia había sido cautivada por la palabra de Dios, la Biblia. En 1521 fue esa dieta. Le llamaron así, no sé en realidad por qué le pondrían ese nombre, pero en sí mismo era un concilio. Fue una asamblea de mucho tiempo, por cierto. Fue una asamblea donde toda la gente importante de Alemania allí se reunió. Y estamos hablando de gente del gobierno, de gente del clérigo y gente que estaba inclusive de profesores de esta universidad, donde Lutero tuvo que exponer su defensa, donde se vio cuestionado para muchas cosas y bueno, que finalmente fue excomulgado, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Eso nos dice la historia. Finalmente por eso es que nos llaman protestantes, a partir de todo ese tipo de eventos. Pero bueno, ¿qué es en tercer lugar lo que la palabra de Dios nos quiere decir hoy a la estructura religiosa que estamos viviendo? ¿Qué es lo que todo este legado tan histórico, tan rico, tan bueno que hemos tenido y que hemos estado estudiando todo este mes, qué es lo que hoy en día le dice a la iglesia de América Latina? ¿Cuál es el rostro de Dios que tenemos que descubrir hoy ante un mundo trastocado por todo tipo de pecado? Nuestra sociedad no dista mucho de parecerse a la que vivía Jesús. Un imperio que se había adueñado hasta de las conciencias, puesto que cuando la pobreza impera, decía Platón, quien era bastante familiar, por cierto, en la cultura que permeaba en el imperio en el que Jesús estaba viviendo, Platón decía que cuando la pobreza impera, el hombre se degrada. La palabra debe revelar el rostro de Dios por medio de su iglesia ante cualquier sistema opresor de pecado. Sí, porque las estructuras del pecado son más complejas de lo que nosotros pensamos, porque resulta que el pecado no es como nos vestimos, no es como nos maquillamos, no es los accesorios que nos ponemos, no, el pecado no tiene nada que ver con eso. El pecado resulta, tenía mi esposo, y se los he comentado a algunas damas los martes, tenía mi esposo un
Un eslogan que a mí me daba risa en un principio, pero después lo reflexionaba y me di cuenta que era muy cierto. No, es que el pecado se gesta allá en Wall Street los lunes. ¿Ustedes creen en eso? Pues sí, porque el dinero que se mueve en el mundo es el que realmente está haciendo un gran movimiento para el pecado. Porque resulta que todo lo que está teniendo que ver con narcotráfico, con armas, con toda la venta de armas a los países tercermundistas, cuando en los 80s, por ejemplo, mandaban a todos los que habían regresado de Vietnam y los mandaban a los mercenarios a pelear contra las guerrillas que estaban queriendo un poquito de libertad. Bueno, ahí había una venta de armas que después hasta se supo del caso aquel, ¿se acuerdan ustedes? Que fue muy famoso, Watergate se llamaba, ¿se acuerdan de ese caso que fue tan famoso? Bueno, esa es una de las cosas, la trata de mujeres, la prostitución, todo tiene que ver con dinero, todo tiene que ver con economía. Y conste que yo no sé nada de economía, pero por eso les digo, al principio a mí me daba risa cuando él decía eso, pero después cuando ya aprendí, leí sobre el punto, me di cuenta que de verdad es cierto. Ahí desayunaba Satanás con ellos los lunes. Y ¿saben una cosa? Me pregunto, ¿qué debe hacer la iglesia ante este mundo que está convulsionado? Sí, porque la iglesia, ¿qué podría hacer, por ejemplo, ante los pronunciamientos xenofóbicos de personas que lo único que persiguen es volver al totalitarismo y no importando a qué sistema económico nos refiramos? Ya que esta vez no se puede culpar a los comunistas, sino precisamente a los capitalistas que están regresando a la xenofobia. Y les recuerdo las noticias que han estado todos los días desde hace 2 meses diariamente hablando de este señor Donald Trump. Por ejemplo, es uno nada más de tantos problemas que están habiendo de xenofobia en el mundo. ¿Qué está pasando con los migrantes? ¿Qué está pasando allá? Ya sé que hay muchos puntos de vista, pero lo que Dios nos dice, lo que la palabra de Dios dice, es que nosotros tenemos que ser, como iglesia, compasivos con todas esas personas. Y fíjense, quiero demostrar esta dimensión futura a partir de un texto de Bonhoeffer. Ustedes saben quién fue Bonhoeffer, no me voy a tardar en quererles explicar porque sé perfectamente que saben de él. Bonhoeffer lo escribe en el tiempo del régimen nazi en Alemania. Él había estudiado 1 año en Estados Unidos, o sea, de 1930 al 31. En 1939 busca asilo allá en la Unión Americana, pero vuelve después de pocos meses a Alemania, considerando como su obligación enfrentar el régimen. Fíjense, considerando como su obligación enfrentar el régimen. En 1945, muy poco antes de terminar la guerra, es ejecutado, porque también saben ustedes que él murió por lo mismo, por defender a toda la gente, por oponerse al régimen. A partir de sus estadías en los Estados Unidos, reflexiona sobre la libertad, empezando por la libertad de la iglesia. Y dice, la libertad religiosa para los americanos es una posesión obvia. Libertad en este caso significa la posibilidad, es decir, la posibilidad de una actividad no obstaculizada, otorgada de parte del mundo a la iglesia. Pero en cuanto se entiende la libertad de la iglesia esencialmente como tal posibilidad, entonces no se ha comprendido aún su concepto. Libertad de la iglesia no está allí donde tiene posibilidades, sino exclusivamente allí donde el evangelio se crea realmente y por fuerza propia un espacio en la tierra. También y precisamente donde no se le ofrecen tales posibilidades. La libertad esencial de la iglesia no es una donación del mundo a la iglesia. Fíjense ustedes esto, nuevamente se los repito porque es algo que creo que en México hemos aprendido mal. La libertad de la iglesia no es una donación del mundo a la iglesia, sino es la libertad de la palabra de Dios misma para hacerse oír. El elogio americano de la libertad es más bien un elogio
que se le dedica al mundo, al Estado, a la sociedad, en vez de decir algo sobre la iglesia. Tal libertad puede ser un signo de que el mundo pertenece en verdad a Dios, pero si le pertenece en realidad, eso no depende de esta libertad como posibilidad, sino de la libertad como realidad, como necesidad, como acontecer fáctico. Libertad como posesión institucional no es un predicado esencial de la iglesia. Puede ser también una seducción en la cual la iglesia cae al sacrificar su libertad esencial a la libertad institucional, pero donde se tiene que dar como agradecimiento por la libertad institucional el sacrificio de la libertad del anuncio. Allí la iglesia cae, allí es donde la iglesia, fíjense bien, como dice, está en cadenas aunque se crea libre. Allí es donde la iglesia está en cadenas aunque se crea libre. Cuando la iglesia se vuelve institucional, porque institución es institución en todas partes. La libertad institucional, libertad por ley, crea cadenas. Aunque se crea libre, es esclavitud. Bonhoeffer dice exclusivamente allí donde el evangelio se crea realmente y por fuerza propia un espacio en la tierra, también y precisamente es donde no se le ofrecen tales posibilidades. La libertad esencial de la iglesia no es una donación del mundo a la iglesia, sino es la libertad de la palabra de Dios misma para hacerse oír. El elogio americano de la libertad es más bien un elogio que se le dedica al mundo, al Estado, a la sociedad, en vez de decir algo sobre la iglesia. Tal libertad puede ser un signo de que el mundo pertenece en verdad a Dios, pero si le pertenece en realidad, eso no depende de esta libertad como posibilidad, sino de la libertad como realidad. Vean ustedes, este hombre que solamente se fue un año a la Unión Americana a estudiar, pero regresa y se da cuenta que allí, en esa Alemania dominada por los nazis, nadie quería hablar, pero eran todos muy cristianos y todos muy religiosos y nadie quería oponerse al régimen nazi. Y eso era tremendamente fuerte para Bonhoeffer. Comenzó inmediatamente a reflexionar qué está pasando. Las iglesias siguen predicando, las iglesias siguen hablando acerca de que tenemos que obedecer a la autoridad, cuando la autoridad está llevándose a la gente. Las iglesias prefieren entonces mejor cerrar la boca y prefieren aliarse con los gobernantes. ¿Qué está pasando? Decía, ustedes han leído seguramente libros de Bonhoeffer. Yo estoy segura porque todo el mundo aquí habla de Bonhoeffer. Entonces, Bonhoeffer comenzó inmediatamente a reflexionar sobre eso. ¿Qué está pasando en la iglesia? Y él comenzó a denunciar, y él comenzó a trabajar, y él comenzó a proteger a muchos judíos. Comenzó en su iglesia, ¿sí? Una iglesia luterana, por cierto. Comenzó en su iglesia a tener lugares donde los escondían. Como el otro día nos reíamos algunas personas y yo porque descubrí, bueno, yo creo que algunas ya sabían, descubrimos que tenían catacumbas aquí y dijimos, esta sí es una iglesia completa, porque las iglesias antes, en la época muy antigua, todas las iglesias tenían que tener sus catacumbas, ¿no? Entonces, Bonhoeffer también hicieron catacumbas para esconder a los judíos. Y ustedes saben mucho acerca de todo este tipo de cosas que mucha gente hizo para ayudar a estas personas y que no fueran llevadas por los nazis. Aún así, muchas veces fueron llevados, ¿no? Tenemos ahí libros como aquel del refugio secreto, recuerdo que lo leí, por ejemplo, en la época de mi juventud, y eran libros verdaderamente cautivantes.
Recordaba yo también en la época en que comencé a estudiar, tan solo el otro día hasta le pregunté a Miguelito, porque él habló aquí acerca, ¿se acuerdan? Acerca de un fistol, o no sé cómo le llaman a estos pisacorbatas que traía de la época que cuando estaba la cortina de hierro, y le dije, oye Miguelito, ¿de casualidad no te lo dieron cuando vino el hermano Andrés en aquel desayuno que hubo allá en el Hotel del Prado, que en esa época era el Hotel del Prado, todavía existía, allá frente a la Alameda? Le digo, yo era estudiante de mi primer semestre de seminario, y recuerdo que el hermano Andrés vino y nos llevaron a todos los días a la iglesia metodista de Gante a escuchar sus conferencias en las noches, y estuvimos involucrados en todo el evento del desayuno y todo, y lo conocimos, y él platicaba, llegó a ir al seminario, nos llegó a dar conferencias allá, y nos platicaba exactamente de todo lo que tuvo que hacer, o lo que en esa época hacía, para poder llevar la palabra de Dios ahí tras la cortina de hierro. Y recuerdo que Daniel guardaba por muchos años lo guardó siempre, ese mismo pisacorbatas, ¿no? O yo le decía fistol, pero no, es pisacorbatas, chiquito que era así, simulando un poco acerca de lo que era la cortina de hierro. Y entonces, todo este tipo de cosas, las iglesias y la iglesia ha tenido que muchas veces oponerse al régimen, cuando el régimen se está también aliando con la muerte, con la iglesia y la muerte. Y yo sé perfectamente que en ese camino estamos. Yo sé perfectamente, porque si no, la palabra de Dios no estaría diciéndonos que vamos para allá. Acuérdense que todo esto está en la palabra de Dios. Y la iglesia tiene que sufrir. La iglesia tiene que sufrir para ser limpia. Eso está totalmente profetizado. Y si no queremos sufrir, hermanos, pues entonces no digamos que somos cristianos, porque los cristianos vamos a tener que enfrentar cosas duras si realmente queremos pronunciarnos como iglesia. Jesús, volviendo a Jesús, volviendo a toda la enseñanza que nos deja en este pasaje. Jesús sabía perfectamente que su tiempo estaba cerca. Sabía perfectamente que la estructura se había gastado, que la estructura clerical estaba corrupta. Se habían aliado con todos los políticos que estaban haciendo todas las cosas más injustas y pecaminosas. Acuérdense lo que Juan les estaba profetizando. Y Jesús quiso dar muestras de que el evangelio del reino tenía que ser visto por la gente que más lo necesitaba. Esos pobres, esos necesitados, esas personas que no tenían oportunidades, esos migrantes. Acuérdense aquella parábola del buen samaritano, siendo que los samaritanos eran odiados, muchas veces odiados por los judíos. Jesús enseña por medio de las obras lo que Dios quería que revelara, que era su rostro, el rostro oculto de Dios. Cuando la iglesia, cuando la estructura clerical está velando el rostro de Dios, se necesita una reforma. Antes se necesitó, hace un tiempo, por cierto, estamos a un año de cumplir los 500 años de la reforma, se necesitó. Y hoy, hermanos, en América Latina se necesita una reforma de la iglesia. Eso es todo lo que quiero decirles hoy, y yo he orado y sé perfectamente que el Señor va a obrar en sus corazones. Dios les bendiga.